estimadísimo público presente que nos acompaña el día de hoy. El programa de investigación Personas, Familias y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en conjunto con la Asociación de Magistrados y Magistradas de Chile, la Comisión de Infancia y Familia y el Instituto de Estudios Judiciales, les brindan la más cordial bienvenida al tercer conversatorio del ciclo de conversatorios sobre personas, familias y derecho, el cual se titula Sembrando Derechos, Cosechando Futuro, la inclusión de la infancia y adolescencia en la Constitución Política. Estamos muy contentos de poder promover estas instancias de discusión y en un comentario más personal, resulta muy alentador contar con una convocatoria tan importante. Mi nombre es Maximiliano Barros, soy abogado de la Universidad de Chile y ayudante del programa Personas, Familias y Derecho, dirigido por la doctora Fabiola Latrop, quien tengo el honor de considerar una mentora desde hace ya varios años. Hoy día voy a estar moderando este panel sobre un tema que actualmente parece más contingente que nunca, ¿no? El reconocimiento de las infancias en la Constitución y la mejor manera de asegurar su interés superior. Agradecemos contar el día de hoy con la participación de doña Verónica Bimasal Bacospé, jueza de familia de Osorno, a don Domingo Lovera Parmo, codirectora e investigadora en el programa de Derecho Público de la Universidad Diego Portales, y a doña Natalia Rueda Vallejo, profesora de Derecho Civil de la Universidad Externado de Colombia. Solo para dar un poquito de contexto, antes de dar paso a las exposiciones de nuestras invitadas e invitados de hoy, es importante tener presente que el próximo domingo nuestro país se enfrentará nuevamente a un plebiscito constitucional para determinar si se aprueba la propuesta constitucional elaborada por el Consejo Constitucional, a partir del anteproyecto elaborado por la comisión experta nombrada por la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado. Esta es, por supuesto, la segunda propuesta elaborada a raíz del proceso de reforma constitucional impulsado por los sucesos acontecidos en nuestro país durante octubre del año 2019, como bien se podrán acordar. Bien, antes de dar paso a las exposiciones del día de hoy, les recuerdo que pueden ir dejando todas sus preguntas, consultas, observaciones en el chat de esta reunión para abordarlas al final del conversatorio. De todas formas, vamos a tratar de adelantar un poco las preguntas que estén dirigidas para el profesor Lovera, porque por motivos de compromiso previo se tiene que retirar un poco antes el día de hoy. Bien, en primer lugar, expondrá doña Verónica Bimasal Bacospé. Su exposición se titula Importancia política y jurídica de la consagración constitucional de los derechos de la infancia. Doña Verónica Bimasal es abogada de la Universidad de Valparaíso, jueza de familia de Osorno, directora de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, a cargo de la Comisión de Infancia y Familia. Le damos la bienvenida entonces a la magistrada Bimasal y le invitamos a dar comienzo a su exposición. Magistrada, tiene la palabra. Muchas gracias, Maximiliano. Buenas tardes a todas y todos. Antes de comenzar, quiero, ya que estamos cerrando este ciclo de conversatorio que organizó la asociación con el Departamento de Personas, Familias y Derechos de la Universidad de Chile y el Instituto de Estudios Judiciales, agradecer a la profesora Fabiola Latrop, a Valeria Sepúlveda por parte de la Universidad de Chile, a Susan Sepúlveda por la Comisión de Infancia y Familia de la Asociación. La idea que se gestó ya en el verano del año pasado, la gestión, la coordinación, han sido un ciclo de conversatorio muy nutricio, principalmente para la judicatura de familia, que en el último tiempo se ha visto afectado por una avalancha de legislaciones, procedimientos, nuevas competencias, donde ha sido muy recibido. Así que desde la Comisión de Infancia esperamos poder seguir trabajando juntos el próximo año. Abocándome al tema que voy a desarrollar hoy. Como dijo Maximiliano, estamos en un periodo de discusión de un nuevo proyecto constitucional, una nueva carta fundamental para Chile que viene a establecer las bases del Estado, donde el tema de la infancia y adolescencia no podía quedar de lado. Nos hemos preguntado desde los adultos qué país queremos, cómo queremos el futuro de Chile en lo inmediato y a largo plazo, pero aquí también es relevante preguntarse cuál es el país que niñas, niños y adolescentes quieren para ellos, para su futuro. ¿Cómo debemos diseñar esta Carta Constitucional? ¿Cuáles son los mínimos que debe contener nuestras bases de la institucionalidad para considerar a los niños, niñas y adolescentes? Primero, para entender cuál es la relevancia de este tema, hay que ver el recorrido histórico, se ha tratado a nivel mundial la infancia y adolescencia a nivel constitucional.
Va a ser bastante corto porque este es un proceso novedoso que se ha desarrollado principalmente en el siglo XX con el desarrollo del derecho internacional de los derechos del niño, culminando con la Convención de los Derechos del Niño. Antes de esto, la mención de la infancia y de la adolescencia en las constituciones era casi inexistente. Partamos por preguntarnos por qué excluíamos a niños, niñas y adolescentes de las cartas fundamentales. Nuestra Constitución no hace referencia a ellos, una Constitución anterior a la Convención de los Derechos del Niño. No hay una consagración explícita de niños, niñas y adolescentes en ella. El profesor González Contró señaló: ha sido difícil la inclusión de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, y esto está ligado a la tradición liberal que vincula los derechos humanos con la autonomía de la persona. Históricamente, niñas, niños y adolescentes, por su inmadurez, se han considerado como personas no capacitadas, como objetos de protección y no como sujetos de derecho. De hecho, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 establecía que niños, por su inmadurez, requieren de protección y cuidado. Nuestra tradición jurídica los considera personas dependientes, que no pueden tomar sus propias decisiones y por ende no podían ejercer de una manera autónoma sus derechos. Y esto justificó el desarrollo de toda una legislación tutelar y proteccionista de la infancia, como el ejemplo que aún mantiene a flote algunas normas, la ley de menores que hasta hace poco regía a Chile, mantiene algunos artículos donde la idea es proteger a la infancia vulnerada, pero no visibilizarlos como sujetos de derecho. Hasta antes de la Convención de los Derechos del Niño y durante el siglo XIX hay alguna declaración, algún convenio, como la Declaración de Ginebra, la Declaración Universal de Derechos Humanos, algunas resoluciones de la OIT, que consagran algún derecho de manera específica o hay alguna referencia a la infancia y adolescencia. Pero es la Convención la que pone el punto de inflexión. Una convención ampliamente consensuada, por ende todos cedieron, es una convención que se ha considerado que establece estándares mínimos, no máximos, ha sido ampliamente ratificada por todos los países del mundo, salvo dos, Somalia y Estados Unidos. Al ratificarlos, estos países, incluido Chile, contrae la obligación de efectuar las reformas necesarias, tanto a nivel constitucional, legal, reglamentario, para asegurar el efectivo goce y ejercicio de los derechos que ella consagra. Es una convención que establece derechos para un colectivo de personas en una especial condición, que se encuentran en un proceso de desarrollo hacia la adultez, en la determinación de la identidad, en un proceso de socialización. Y por ende, el reconocimiento que se haga de sus derechos debe ir acompañado de una protección reforzada o especializada. Primero, es el sistema internacional el que da el salto, se recogen sus derechos a nivel internacional y poco a poco y muy lentamente los países empiezan a recoger estos derechos, establecer mecanismos de efectivización de derechos en sus constituciones. A nivel europeo, el sistema no ha sido homogéneo de cómo lo recogen. El profesor Isaac Rabetjat hizo un estudio y en general los países de Europa del Este, las nuevas democracias euroasiáticas, se destacan en recoger estos derechos, en reconocer expresamente a la infancia y a la adolescencia. También destaca la Constitución de Noruega y Serbia con un amplio abanico de derechos reconocidos. La Constitución portuguesa, que reconoce un abanico de derechos sociales, económicos y culturales, en una innovación que dice para la juventud. España hace un reconocimiento indirecto porque incorpora en bloque los derechos fundamentales de tratados internacionales ratificados por España y que se encuentren vigentes, pero un importante grupo de estados no la han incluido aún en sus constituciones. Algo similar pasa en América Latina, lo estudió la profesora Fabiola Latrobe,
donde señalaba que Uruguay, Honduras, El Salvador, Brasil, Colombia son países donde las constituciones expresamente contienen los derechos de la infancia. Paraguay, Venezuela, Bolivia, Nicaragua reconoce un decálogo de derechos fundamentales, además de los que se reconocen a toda persona. Los demás nada dicen, incluido Chile. Y si bien tenemos el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, no hay un reconocimiento directo de los derechos, no hay mecanismos especiales de efectivización de estos derechos, y todos sabemos que esta norma ha generado algunas interpretaciones no tan acorde a incorporar directamente la Convención, alguna decisión del Tribunal Constitucional en esto. A nivel mundial estamos en un pleno proceso de cambio, de inclusión constitucional, de reconocimiento en las cartas fundamentales, y nosotros estamos en la etapa de discusión de una nueva carta fundamental para Chile. Hay que cumplir el artículo 4 de la Convención de adoptar por los estados todas las medidas administrativas, legislativas y de otro índole para la efectivización de los derechos. Aquí hay que preguntarse ¿cómo? ¿Qué es lo que requiere una constitución para estar en línea con la Convención? ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál es la opinión doctrinaria? Por un lado, hay quienes dicen que sería redundante establecer un apartado especial en una constitución para la niñez y adolescencia, ya que se les reconoce como iguales, se les reconoce con los derechos de toda persona. Aquí hay que volver a señalar, la Constitución es la Carta Magna, es la que establece las bases institucionales del Estado. Y considero que es donde debe recogerse este cambio de paradigma que nos entregó la Convención de los Derechos del Niño. El terminar con la mirada hacia la infancia y adolescencia como un objeto de protección, como un objeto a quien hay que tutelar, hay que cuidar, para pasar a considerarla de manera expresa constitucionalmente como un sujeto de derechos, con un igual a los adultos, a quien se le reconocen los mismos derechos de los adultos, pero también a quien se le reconocen derechos especiales que solo corresponden a este colectivo, como son el derecho a ser criados por sus progenitores, el derecho a no ser separados de sus progenitores, pero también derechos generales que deben tener una bajada especial hacia este colectivo de niñas, niños y adolescentes, como es el derecho a la educación, el derecho a la salud mental, que tiene especiales efectos en este colectivo. Tiene un especial simbolismo que las constituciones recojan este reconocimiento. No lo exige la Convención, pero el Comité de los Derechos del Niño lo ha mirado con buenos ojos, que se les reconozca como sujetos de derecho al mismo nivel de un adulto. Y aquí un pequeño paréntesis, hace poco la Comisión de Infancia y Familia, con el departamento de la Universidad de Chile, de la profesora Fabiola Latrop y otros organismos, llevamos adelante una campaña Niñas con Derechos. Y esta campaña nos llevó a participar en el Festival Valiente de Niñas Valientes en la Quinta Normal, con un stand donde expusimos nuestra infografía respecto a derechos consagrados en la Ley de Garantía, y estábamos jueces, juezas ahí para contestar consultas de las niñas, de las adolescentes que asistían. Y se nos acercó una niña de 9 años con su mamá, y su primera pregunta fue, ¿yo tengo los mismos derechos que un adulto? Es decir, ellos ya se lo cuestionan. Y a nivel normativo no tenemos un reconocimiento expreso. Debe ser nuestra Carta Fundamental la que lo establezca, de manera de darle la visibilidad que requiere, no solo a nivel de tribunales, no solo a nivel académico, sino que a nivel del Estado, todos sus órganos y la sociedad completa. Es importante reconocer a la infancia y la adolescencia no solo desde una perspectiva jurídica, desde una perspectiva de sujeto de derecho, sino que también desde la dimensión política que les corresponde. Reconocerlos como sujetos de derechos políticos, como ciudadanos y ciudadanas en el concepto moderno de la ciudadanía,
que va más allá del derecho a sufragio o a optar por un cargo público, sino que reconocerlos en su derecho a participar, en su derecho a opinar, a incidir en la toma de decisiones en su comunidad, en los ámbitos que les afectan, el derecho a manifestarse. Este reconocimiento implica un reconocimiento de su absoluta igualdad ante la ley, a un trato como iguales, reconociendo las diferencias biopsicosociales que pueden haber. Ellos, ellas están en una etapa de tránsito desde el nacimiento hacia la adultez, en una etapa de obtener y desarrollar todas sus capacidades. Y por ende este reconocimiento de ciudadanos debe ir de la mano del reconocimiento de la autonomía progresiva. Los reconocemos como iguales, pero la forma como ejercerán sus derechos va a tener que estar adaptada a su etapa de desarrollo y su grado de madurez. Hay etapas en que requerirán mayor guía parental, pero progresivamente deben ir obteniendo un ejercicio autónomo de sus derechos para llegar a la plena autonomía. Y esto debe estar reconocido en el texto constitucional. El reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes es fundamental en las cartas, es fundamental en las constituciones, son estas las que establecen el marco de legitimidad del Estado. En lo inmediato determinará la agenda de políticas públicas, mecanismos imprescindibles para la efectivización de derechos en la Constitución. Es allí donde se establecen las bases para la discusión presupuestaria del Estado. Es allí donde se debe establecer la priorización de recursos para la infancia. Hay que cumplir la convención, se debe invertir los recursos hasta el máximo disponible. Hay diversas fórmulas que se han evaluado para alinear una constitución a la convención y también hay quienes nos establecen algunos parámetros para valorar si una constitución cumple o no, se alinea o no con la convención. ¿Por qué es importante que esté alineada? Porque las políticas públicas que de ellos surgen son las que van a efectivizar derechos y nosotros también tenemos que tener parámetros para valorar si estas políticas se alinean o no con la convención. Conor Mahoney ha señalado 3 dimensiones para valorar si una constitución cumple o no con la convención. Uno es la visibilidad. ¿Qué tan visibles son los derechos de niños, niñas y adolescentes? ¿Qué cantidad de derechos se les reconocen en la Constitución? En segundo lugar, la agencia. ¿Hasta qué punto se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho? ¿Cómo establecemos en esta Constitución el cambio de paradigma que estableció la Convención? La exigibilidad. ¿Existen mecanismos para exigir el cumplimiento de los derechos? ¿Existen vías de reparación, vías de restitución con un foco en la infancia y adolescencia? Hay mínimos que debemos considerar para esto. La inclusión de los principios de la Convención: igualdad y no discriminación, interés superior del niño, derecho a la vida y supervivencia, y desarrollo, derecho a la participación. Voy a ser insistente en 2 de ellos. Uno, el interés superior del niño. Es un principio clave para el cambio de paradigma. Establece la relevancia que deben tener los niños, niñas y adolescentes en nuestros textos fundamentales. Establece la obligatoriedad para todo el Estado, más allá de los tribunales, más allá de un nicho que sería el Servicio de Protección Especializada del Ministerio de Desarrollo Social, una transversalidad del deber de evaluar toda acción, toda política, toda legislación que pueda afectar a los niños, cómo les afecta, cómo puedo yo adoptar medidas para cumplir los derechos en cualquier política que yo debo efectuar. Y esto debe estar consagrado en la Constitución. El derecho de participación, el derecho a expresar opinión, es decir, la ciudadanía de un niño, niña o adolescente. Esto tiene relación y la necesidad de consagrarlo constitucionalmente tiene que ver con que históricamente niños, niñas y adolescentes no han sido considerados, han sido invisibilizados, no son escuchados. Nosotros en general nos criamos en una sociedad donde se nos mandaba a callar, donde salvo aquellos que nunca recibíamos los castigos por opinar cuando no debíamos, donde al sentarse a la mesa, es decir, en el nivel privado,
no teníamos derecho a opinión. El comicaya era un lema que venía tatuado desde las madres, los padres, cuando uno consultaba incluso por la comida. Por ende, este cambio, esta necesidad de culturizar en la participación de niños, niñas y adolescentes desde el mundo privado, desde las familias, debe venir establecido en una constitución. Es algo que cuesta, que a nivel de la experiencia nosotros participamos en una mesa de residencias del Poder Judicial donde se está evaluando un cambio del protocolo de cómo jueces y juezas hacemos las visitas a centros residenciales. Hemos como asociación insistido en la necesidad de escuchar a niñas, niños, adolescentes de centros residenciales, porque ¿quién mejor que ellos nos pueden orientar hacia dónde fijar el foco? La participación de ellos durante estas visitas, no solo en una entrevista sobre sus derechos, sobre su causa, sino que ellos muestren el lugar donde vive, el lugar donde desarrolla, que puedan mostrarnos qué hacen durante el día, es fundamental, pero no ha sido fácil establecerlo a nivel institucional, ni siquiera para la redacción del protocolo. Por otra parte, para nosotros fue muy bueno la recomendación de Fabiola Latrop cuando empezamos a diseñar la campaña Niñas con Derechos, de invitar a instituciones, a organizaciones de niñas y adolescentes para ver si querían esta campaña, si les interesaba la campaña y de interesarles hacia dónde apuntábamos, qué derechos a ellas les interesaba conversar. Y esto llevó a que se diseñara una campaña con infografía digital, con infografía general para transmitir por redes sociales, pero también a generar conversatorios, porque eso querían conversar, querían acercarse. Y estos conversatorios han sido muy nutricios para jueces y juezas que han participado, donde podemos obtener las dudas, las necesidades, que incluso nos lleva a tomar medidas en nuestras entrevistas, en las formas como citamos a niñas, niñas y adolescentes a las audiencias. Pero insisto, esto debe ser para todo el Estado, no solo para el Poder Judicial, los tribunales, y por eso debe ser contenido en la Constitución. Ahora ya para ir cerrando, Chile está en una etapa de modificación de todo nuestro sistema de protección en un proceso de cambio. Llevamos más de 2 años de la instalación del Servicio de Protección Especializada a la Infancia y Adolescencia, 1 año de la vigencia de la Ley de Garantías y lamentablemente los problemas se mantienen y muchos de ellos se cronifican. Hace unos días el defensor de la niñez dio la cuenta pública de su institución y alertó sobre el aumento de denuncias por explotación sexual comercial infantil. Más alertante aún lo que señaló respecto de que 150 de estas denuncias, las víctimas eran niñas y adolescentes al cuidado del Estado. Ya son 2 años de establecimiento de un nuevo servicio. Quiere decir que las políticas públicas no han servido. Hay distintos diagnósticos, indefiniciones, falta de recursos, falta de capacitación, falta de gestión, falta de evaluación con un foco en derechos de la infancia y adolescencia. Es decir, lo que hemos visto anteriormente son políticas públicas no alineadas con la Convención. Pero también tenemos una Constitución que nada refiere hacia la infancia y adolescencia. Por ende, yo creo que debemos avanzar en una efectivización de los derechos contenidos en la Convención, con una Constitución que establezca las bases, que permita y exija el desarrollo de políticas públicas alineadas a la Convención. No creo que sea necesario un nuevo abanico de derechos reproducidos en esta Constitución, bastaría con integrar de manera completa la Convención. Ya tuvimos toda la discusión de la Ley de Garantía, la redacción de algunos derechos que quedaron medios desajustados o con dificultades de comprensión, por ende abriría un gran debate venir a transcribir los derechos en la Constitución. Pero sí debe visibilizarse a la infancia y 2 temas fundamentales: el reconocimiento como sujetos de derecho, el reconocimiento como ciudadanos y ciudadanas. Este cambio de paradigma debe venir contenido en la Constitución,
pero además debe reproducir los 4 principios fundamentales: el interés superior del niño, niña, adolescente, el derecho a participación, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. Pero asimismo, y lo que es más relevante, se deben reconocer mecanismos de exigibilidad de los derechos en esta convención, en esta constitución, perdón, con un foco en la infancia y adolescencia. Es sabido que el recurso de protección ha sido la mejor herramienta para efectivizar de manera lenta los derechos de la infancia en Chile, pero necesitamos un diseño más específico, un diseño especial para niños, niñas y adolescentes. Existe la tutela administrativa que regla la ley de garantía, que está siendo muy criticada desde el diseño. El órgano competente para la decisión de estas tutelas, que serían las OLN, que tienen una conformación, de acuerdo a cómo se han ido diseñando, bastante escasa de recursos, incluso sin abogado. Se requiere que la Constitución establezca líneas claras para una efectivización seria a corto plazo de los derechos establecidos en la Convención. Chile, con la ratificación de la Convención, se comprometió a priorizar a la infancia, a favorecer el mejor desarrollo posible para niños, niñas y adolescentes, respetarle cada uno de los derechos y principios contenidos en la Convención. Hay que reconocerlos, incluirlos, visibilizarlos, priorizarlos. Niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, ciudadanos y ciudadanos, y estos son los mínimos que debe contener nuestra Carta Fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Qué relevante, ¿no? A mí me parece extraordinariamente relevante poder contar con una perspectiva desde la judicatura, especialmente uno que se dedica al ejercicio más privado. Y especialmente también considerando que al final del día es en los tribunales donde muchas veces se hace justicia, aun cuando, como dice usted, la protección de infancia supone un sistema muy complejo y entramado de otras instituciones y servicios, ¿no? Bien, a continuación expondrá don Domingo Loera Parmo en el trabajo que se titula Niños, Niñas y Adolescentes y Propuesta Constitucional 2023, de temores y trampas. Don Domingo Loera Parmo es abogado de la Universidad Diego Portales, codirector del programa de Derecho Público y profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Diego Portales, PhD por la Universidad de Osgood Hall Law School, LLM por la Universidad de Columbia y coeditor de la revista Derecho y Crítica Social. Solo como una precisión para nuestros asistentes, el profesor, como les decía hace un rato, va a tener que retirarse un poco antes, así que cualquier pregunta que puedan tener para él la pueden ir dejando en el chat ahora. Dicho eso, invitamos al profesor Lovera entonces a dar inicio a su exposición. Profesor, bienvenido y muchas gracias por su participación el día de hoy. Gracias, Maximiliano, y gracias a los programas e instituciones involucradas en este seminario y en particular a la profesora Fabiola Latrop que me invitó a participar de este seminario, donde efectivamente lo que voy a hacer es analizar la propuesta o el texto constitucional que el Consejo Constitucional va a someter a plebiscito el próximo domingo 17 de diciembre. Y para efectos quizás de complementar la información, solamente por parte de algunas cosas que quizás voy a comentar también a la pasada en la presentación, me correspondió integrar la comisión experta del proceso, de modo tal que hay algunas cosas quizás más anecdóticas que puedo ir mencionando a propósito de qué hay en materia de infancia en la propuesta, ¿no? O qué es lo que no hay en verdad, ¿no? La magistrada Verónica Villamizar acertadamente decía que no podían quedar a 2023 de lado los derechos de la infancia, cuestión que es de toda justicia si consideramos que en la región solo Uruguay y Chile existen textos constitucionales que no contienen ninguna referencia a niños, niñas y adolescentes. Pero en nuestro caso en particular, había una cuestión que era de especial relevancia en la medida que fijaba un contorno o un marco que era indisponible tanto para la comisión experta como para el Consejo Constitucional, que son las que se denominaron bases constitucionales que estaban contenidas en el artículo 154, y que en el punto 9 de las bases justamente llamaba a los órganos del proceso a tener que reconocer, como ustedes ven allí, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Como no hay motivo para la sorpresa,
si es que la premisa inicial es que los derechos de la infancia no podían quedar de lado, bueno, yo diría que la conclusión es que han quedado absolutamente de lado en la propuesta constitucional que se va a plebiscitar el próximo domingo. Y para sostener eso, lo que quiero tratar de mostrar son cuatro cuestiones. Primero, que esta es una propuesta constitucional que tiene un plan moral. Y quiero tratar de mostrar, pero ya dirán ustedes, cómo ese plan moral que contiene esta propuesta constitucional conspira contra contra el reconocimiento de los derechos de la infancia. En segundo, quiero ver cómo se manifiesta ese plan moral. Diría principalmente en principios o los llamados fundamentos del orden constitucional y en derechos fundamentales principalmente. Enseguida me quiero detener brevemente en analizar el artículo 12, vaya paradoja, el artículo 12 de la propuesta constitucional, que es el que contiene la referencia al interés superior de niños, niñas y adolescentes. Y quiero dejar planteados al final algunos riesgos para los derechos de la infancia que, de aprobarse esta propuesta, podrían acarrearse, ¿no? Entonces, déjeme partir por lo primero, que es lo que yo diría este plan moral. Yo creo que para nadie es sorpresa desde el punto de vista político, ¿no?, que la mayoría del Consejo Constitucional, ¿no?, eh, estaba compuesta por una mayoría conservadora, y esto yo creo que es clave para la infancia, ¿no?, que no querían una nueva constitución y cuya propuesta, yo diría algo provocadora, ¿no?, fue la de ofrecer un modelo que radicaliza el texto de 1980, ¿no?, en dos ámbitos, como dije, en el ámbito moral, por una parte, y en el ámbito económico, por otro. No me va a interesar en esta presentación el ámbito económico, aunque un par de cositas voy a decir sobre eso, sino quiero centrarme, como dije, en este plan moral que creo yo contiene esta propuesta recargada del texto de 1980. Y esto es crucial entonces para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque si en el texto actual no están reconocidos sus derechos, en la propuesta que radicaliza el modelo de 1980, si bien aparecen mencionados en su texto, ¿no?, creo que aparecen mencionados como una excusa para lo que finalmente creo yo termina ocurriendo allí, sobre todo en el artículo 12, pero no solo en el artículo 12, como voy a mostrar enseguida, una excusa para reconocer derechos de padres, supongo yo que de madres también, a pesar de que no las menciona, ¿no?, tutores y cuidadores sobre los hijos e hijas, ¿no?, sobre niños y niñas. Ustedes recordarán, de hecho, que la última intentona por reformar el texto de 1980 y reconocer derechos de la infancia fue justamente ni más ni menos el 10 de octubre del 2019, que fueron rechazados sobre la base de los mismos argumentos que se escucharon ahora para terminar reconociendo o recogiendo los derechos del modo en que terminaron siendo recogidos en esta propuesta, que yo creo que es regresiva en derechos. Más preocupante, yo diría, a propósito justamente de lo que exponía la magistrada Bimasal, con quien comparto, ¿no? Tiene una impronta nacionalista que, más allá de lo nacionalista, es contraria o sospechosa del derecho internacional de los derechos humanos, porque no es sospechosa del derecho internacional económico, pero sí es sospechosa del derecho internacional de los derechos humanos, que voy a mostrar enseguida, y que en el fondo, como digo, contiene este plan moral que es muy respetable, que las personas quieran mantenerlo, sostenerlo y abrazarlo en sus vidas particulares. Mi preocupación es porque esto se imponga a nivel de un marco constitucional para todas y para todos. ¿Dónde entonces uno podría encontrar estas manifestaciones, como digo, de este plan moral que está recogido en la propuesta constitucional? Y aquí yo quiero mencionar, como dije, dos aspectos de la propuesta, a nivel de principios o de fundamentos del orden constitucional, como los denomina, y a nivel de derechos fundamentales. Déjeme partir con los fundamentos del orden constitucional. Si uno observa los fundamentos del orden constitucional, ese plan moral que está recogido en la propuesta, yo creo que aparece, y de a poquito vamos viendo cómo se ensambla para colocar en riesgo los derechos de la infancia. Primero, el artículo 1.1 recoge, ¿no?, la idea ya recogida en el texto de 1980, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, ¿no? Como todas y todos sabemos, este artículo ha servido para entorpecer en su momento la aprobación de la ley de divorcio, sirvió en su momento para entorpecer la aprobación de la ley sobre matrimonio igualitario, ha sido corrientemente invocado incluso en contra de la ley que reconoce los derechos a la identidad de género. ¿Por qué lo menciono? Porque si bien es cierto, todas estas legislaciones se han venido aprobando en el último tiempo, estas legislaciones se han aprobado a pesar del texto de 1980 o a pesar de esta cláusula que recoge, ¿no?, el reconocimiento de la familia y de un tipo de familia, y no porque el texto disponga que es necesario o que es un deber constitucional profundizar los derechos de la infancia o de las personas. Con esto quiero decir una cuestión que se ha discutido, por ejemplo, a propósito de los derechos de la mujer en el ámbito de la ley de tres causales, ¿no?, que todo al fin del día queda entregado al azar, ¿no?, de cómo está compuesto el órgano de control jurisdiccional de constitucionalidad, con el que yo además tengo una cierta distancia tanto teórica como práctica.
Enseguida el artículo 1.4, sobre, que recoge la posibilidad de que las personas tengamos de agruparnos espontáneamente en agrupaciones sociales o lo que en el texto de 1980 se conocen como grupos intermedios. Pero quiero que dirijan su atención a la forma en que se consagra la autonomía de esas agrupaciones sociales, porque esto tiene luego un correlato en la libertad de enseñanza y en toda otra forma de asociatividad, ¿no? Las que gozarán, estas agrupaciones sociales que surjan espontáneamente en la sociedad, que gozarán de la adecuada autonomía para sus fines específicos mientras no sean contrarias a la Constitución. Y esto es importante porque uno se puede hacer las siguientes preguntas. ¿No basta para esas agrupaciones sociales el derecho general de asociación, que está contenido en el catálogo de derechos fundamentales? ¿Por qué es necesario que a nivel de fundamentos del orden constitucional se haga referencia a esta asociatividad espontánea de las personas, que por supuesto no está pensando ni en los clubes de barrio, ni en el Club Social y Deportivo Colo Colo, está pensando en esas asociaciones empresariales que entonces pasan a tener un fundamento de orden constitucional para resguardar su autonomía, ojo, sin ningún otro límite que no sea la misma Constitución? Contrástenlo esto con el artículo 1.6, que algunos y algunas han estado ofreciendo como una promoción del Estado Social y Democrático de Derecho, conforme a la cual hay que remover los obstáculos que impiden la plena realización de la igualdad de las personas, pero aquí sí, la remoción de los obstáculos que intente el legislador o la administración del Estado deberá hacerse con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es decir, no sé si se logra advertir la diferencia, pero mientras las agrupaciones sociales gozan de una autonomía reconocida a nivel constitucional, sin ninguna otra limitación que la misma Constitución, su fuente es constitucional, la remoción de obstáculos que el legislador quiera emprender o la administración quiera emprender para alcanzar mejores o mayores niveles de igualdad material debe realizarse con pleno respeto a los derechos y garantías que se reconocen en esta Constitución, lo que hace crucial ver cómo están recogidos esos derechos y libertades que, como digo, no están puestos como límite, en cambio, porque esto lo discutimos arduamente en la Comisión y en el Consejo, los que no están recogidos como límites para las agrupaciones sociales que libremente surjan en la sociedad. Lo mismo pasa en materia de libertad de enseñanza, ¿no? La libertad de enseñanza, este derecho fundamental que tienen las personas de abrir, organizar, sostener y explotar, ¿no?, establecimientos educacionales, no tiene otro límite sino que aquellos impuestos por la salud pública, el orden público y la seguridad del país, ¿no? De nuevo, uno hubiese esperado que, bueno, así como la remoción de obstáculos se sujeta a los derechos y garantías que esta Constitución reconoce, la libertad de las agrupaciones sociales o la libertad de enseñanza se sometiera también a los mismos límites, pero explícitamente no están recogidos en la propuesta constitucional, como tampoco está recogida, obviamente, en materia de libre iniciativa económica, la que solamente está limitada por la salud pública, el orden público y la seguridad de la nación. ¿Por qué aquí? ¿Por qué enfatizo estas libertades? Porque acá, insisto, hay un plan moral, ¿no?, que uno podrá compartir o no. Insisto, mi distancia con esto es que se nos imponga al resto de las personas que no adherimos a ese mismo plan moral, conforme al cual Chile, ¿no?, sería algo así como anterior a la configuración del Estado de Chile. Y por lo tanto el Estado de Chile, una vez que aparece, debe reconocer los derechos de estas agrupaciones sociales que serían anteriores a la configuración del gobierno civil, lo que es bastante paradojal porque si hay alguna agrupación social que históricamente y materialmente sí ha sido anterior al Estado de Chile, que son los pueblos originarios, no tienen, ¿no?, el mismo vigor en el reconocimiento de la propuesta constitucional. Todavía en materia de principios, el principio de servicialidad recogido también en el artículo 1.1, que tiene una arista, por así decirlo, económica, pero también tiene una arista moral, y podría insistir, ¿no?, con el acceso equilibrado a esa candidatura solamente de las mujeres en materia de paridad, que no es en verdad de paridad, como dije, una norma sospechosa de los tratados internacionales sobre derechos humanos, que se consolida bajo la Constitución, mientras esto quedó abierta la discusión, o mientras eso todavía hoy día permanece abierto en virtud del artículo 5.2 actualmente vigente, en la propuesta constitucional hay un ánimo declarado y expreso de situar los tratados internacionales bajo la Constitución y de sospechar profundamente, pido que miren el artículo 3.2, de toda la otra producción del derecho internacional de los derechos humanos que no se encuentra a nivel de las fuentes convencionales de los tratados, sino que se encuentra a nivel de soft law, llámese comentarios generales, observaciones generales, u otras formas, ¿no?, a través de las cuales el derecho internacional de los derechos humanos va configurando su corpus juris. Por supuesto, hay una serie también de otros deberes de carácter, yo diría, más bien moral, que no veo ninguna razón para que se nos imponga al resto de las personas, como el hecho de tener que respetar actividades que darían algo así como sentido a la identidad de ser chileno, la música, la artesanía, juegos populares, deportes criollos y otros, ¿no? Y uno podría preguntarse cuáles son esos otros. Y por supuesto, yo diría el punto culmine, el artículo 12, que supone el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes, pero bajo la tutela de los padres. Lo dejo marcado con asterisco porque vuelvo en la tercera parte sobre
ese artículo en particular. A nivel de derechos fundamentales, y en honor al tiempo voy a ir un poquito más rápido acá, también yo creo que hay varias manifestaciones de este plano moral que está contenido en la propuesta constitucional. Obviamente, el artículo 16.1, a propósito del reconocimiento del deber de protección legal de la vida de quien está por nacer. El artículo 16.3, inciso segundo, nótese, a propósito justamente de la remoción de obstáculos, mientras la libertad económica no se somete a ningún otro límite que la seguridad de la nación, la salud y el orden público, la remoción de obstáculos para el principio de igualdad o para satisfacer mejor el principio de igualdad debe realizarse, insisto, con pleno respeto a los demás derechos y libertades que reconoce esta Constitución, desde ya trabando, ¿no?, una litis en términos de lo que pueda hacerse o no para efectos de promover mayor igualdad. Diría que el corazón de la propuesta moral se encuentra en el artículo 16.3 a propósito de la libertad de conciencia, religión y pensamiento. Es decir, mientras el principio de igualdad constitucional tiene 2 párrafos en la propuesta constitucional, nos encontramos con una libertad de conciencia, religión y pensamiento que ocupa toda una página con cerca de 8 párrafos, y que si uno la leyera debiera extraer, digamos, si uno viniera de Marte y leyera esta propuesta constitucional y leyera la cláusula de libertad de conciencia, religión y pensamiento, tendría que concluir que en Chile la gente que reza o la gente que tiene algún culto se la persigue, se la encarcela, no se la deja rezar, no se la deja ejercer el culto. Esa es la conclusión que uno saca de la lectura de esta propuesta. Y que tiene cláusulas, insisto, que me parecen a mí excesivas en un texto constitucional que aspira a regir en una república, ¿no?, democrática. Comprende, como dispone el mismo texto, una objeción de conciencia que no tiene parangón en ningún otro texto constitucional del mundo, ¿no? Es cierto que acá se dispone que se ejercerá de conformidad a la ley, pero por favor, entre abogadas y abogados sabemos que el reconocimiento de un derecho fundamental a la objeción de conciencia no es inocuo respecto del sistema de fuentes y no es inocuo tampoco respecto al sistema de mecanismos de control de constitucionalidad. Se ha dicho que esta cláusula podría compararse con la Constitución portuguesa. La verdad es que la Constitución portuguesa es todavía mucho menos intensa que esta cláusula que se está proponiendo, porque en el caso de la Constitución portuguesa no solamente se delega a la ley la determinación de la forma en que se ejercerá, sino que de la forma, ¿no?, en que se reconocerá la objeción de conciencia, que, insisto, acá está comprendida en la libertad de conciencia. Todos los otros casos que ustedes miren, no existe, ¿no?, a nivel constitucional, insisto, un reconocimiento de la objeción de conciencia en estos términos. En Europa, donde existe, Alemania, España, incluso los países de Europa del Este, existe solo para efectos del servicio militar obligatorio, en los países africanos para efectos de excusarse de portar armas o de trabajos forzados, que es alguna forma de castigo en los sistemas penales de el África. Enseguida aparece, por segunda vez, porque está también contenido en el artículo 12, pero voy a volver sobre eso en la tercera parte, aparece por segunda vez, de las 4 veces que aparece, la cláusula que reitera que los padres, y en su caso los tutores, tienen el derecho a educar a sus hijos o pupilos en su educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. Segunda vez que aparece, insisto, de las 4 que va a aparecer en la propuesta constitucional, y este derecho que tienen las familias, o sea, las familias como titulares de derechos fundamentales, para instituir proyectos educativos, ojo, que permitan además conservar la integridad y la identidad del respectivo proyecto de conformidad a sus convicciones morales y religiosas, lo que blinda, insisto, obviamente de regulaciones legales o de otro orden, la forma en que esos proyectos educativos sean diseñados o ideados por las familias. El artículo 16.17, letra E, a propósito del derecho de asociación, que como ustedes ven también reconoce el derecho a proteger la identidad y la integridad, ¿no?, del proyecto asociativo del que se trate. El artículo 16.23, letra B, a propósito del derecho de la educación, donde vuelve a aparecer ahora por tercera vez el derecho de las familias, a través de los padres, en su caso de los tutores, a tener el derecho preferente, no basta una vez, 4 veces, ¿no?, y deber de educar a sus hijos y de elegir por ellos el tipo de educación, establecimiento de enseñanza, y a determinar preferentemente su interés superior. El artículo 16.24, a propósito de la libertad de enseñanza, letra A, la que, como dije antes, se establece y se reconoce sin otras limitaciones que las impuestas por la moral, el orden público y la seguridad nacional. La libertad de enseñanza, ojo, que existe para garantizar a las familias, para que ellas, insisto, puedan ejercer el derecho preferente de educar a sus hijos, de escoger su educación y de enseñarles por sí mismos, además de elegir el establecimiento educacional en el cual se puedan
esos hijos o hijas enrolar. Es decir, pasamos de la ley de instrucción primaria del 1930 al homeschooling, ¿no? El año 20.000, el año 2023, para poder retirar a los hijos y a las hijas del colegio porque tengan la libertad fundamental garantizada por la acción de protección para yo educar directamente a mis hijos y a mis hijas, los establecimientos educacionales, libertad constitucionalmente protegida para resguardar la integridad de su proyecto constitucional, y el hecho de que además una ley de quórum calificado, lo que entorpece más la intervención de la legislatura, debe establecer los requisitos mínimos para poder reconocer los establecimientos educacionales, los que además, aquí hay una cláusula que es bastante controversial, no pueden inmiscuirse más del 50% del currículum de los establecimientos educacionales que se configuren al amparo de esta libertad de enseñanza. Llego a la tercera parte del artículo 12, que yo diría que es una excusa para reconocer y reiterar, como dije por cuarta vez, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, pero en este caso todavía es mucho más crucial para efectos del reconocimiento de los derechos de la infancia. ¿Por qué pasa esto con el artículo 12? Bueno, yo creo que por ninguna otra razón de que es una norma, como otras, por ejemplo, yo apuntaría a la de seguridad social, que se ha construido sobre la base de los ciertos eslóganes de ciertos grupos de la sociedad civil, que en este caso podríamos resumir en este eslogan, ¿no? Con mis hijos no te metas, ¿no? Y una cierta, por cierto, concepción jurídica de los niños, niñas y adolescentes como objeto de protección, una suerte de vuelta al enfoque tutelar que mencionaba la magistrada Limassol, y eventualmente de amor, lo digo con un asterisco porque, como ustedes saben, hoy día las estadísticas muestran que cerca del 75% de niños y niñas sufre violencia física y psicológica de parte de sus padres o parientes, ¿no? Ahora, para proteger a los niños ¿de quién? Y esta es la pregunta que me parece interesante, que podemos luego detallar en la discusión. Bueno, para protegerla del Estado, por una parte, ¿no? Y abro la pregunta de interrogación, si es una protección adecuada, en el ámbito de la educación, con mis hijos no te metas, y eventualmente garantizando a las familias el derecho de retirar a sus hijos e hijas del sistema oficial de educación, pero también para proteger a esos niños, niñas y adolescentes de ellos mismos y de ellas mismas, ¿no? Y esa es la razón por la que en el artículo 12, como ustedes pueden ver, el interés superior del niño, ¿no? Como lo señala el artículo 12, se encuentra supeditado a la determinación prioritaria que tendrán los padres o tutores en su caso para determinarlo preferentemente, ¿no? Y aquí lo interesante es que no hay ninguna otra referencia a quienes más podrían eventualmente participar de la determinación del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Entonces, en materia de interés superior del niño, aparece efectivamente recogido en términos formales, pero no hay ninguna referencia a la titularidad, eso fue imposible incorporarlo en la comisión experta y en el Consejo, menos ninguna referencia o alguna alusión a la autonomía progresiva. Ni siquiera la fórmula de acuerdo a su edad y madurez, ¿no? Que debía de alguna forma graduar la manera en que se iba a tomar en cuenta la opinión, pudo ser posible de ser incorporada. Ojo que se incluye el derecho a desarrollarse en su familia. Todas estas cuestiones yo creo que son cruciales porque las discutimos y por eso las expongo acá, ¿no? No en el seno de una familia, como propusimos en algún momento, no en un ambiente familiar, como también propusimos, sino que el derecho a desarrollarse en su familia, que a su turno es el núcleo fundamental de la sociedad, que a su turno puede instituir proyectos educativos que se protegen en su identidad y en su integridad, que a su turno permite que las familias puedan retirar a sus hijos para instaurar sus propios proyectos educativos. En fin, yo creo que acá el plan moral de la propuesta calza de manera perfecta. La otra norma que en tándem con el derecho a la vida de quien está por nacer, creo yo que coloca en riesgo la ley de tres causales, ¿no? Se reitera que es niño todo ser humano menor de 18 años de edad. De nuevo, yo diría es la excusa, ¿no? A propósito de una excusa de reconocer derechos de la infancia, se busca de alguna manera embestir, ¿no? Los derechos de mujeres. Y a pesar de que se ha dicho que esta es una norma que aparece en la Convención, que efectivamente aparece en la Convención, la pregunta que uno podría hacerse, bueno, ¿por qué solamente toman esa norma de la Convención y todo lo relativo a autonomía progresiva, todo lo relativo a titularidad, todo lo relativo al derecho a participar, ¿no? Y a los ejes que mencionaba adecuadamente la magistrada Limassol no fueron tomados en consideración, ¿no? Tampoco obsta, como se ha escuchado hasta el día de hoy, que hoy día la Convención haya sido incorporada en Chile desde hace cerca de 30 años, porque está incorporada efectivamente, pero a nivel legal. Y lo que aquí hace el Consejo es tomar una sola norma que le sirve para, como digo, investir los derechos de la mujer y elevarla a rango constitucional. Por cierto, la parte más problemática del artículo 12 es el reconocimiento de la propuesta constitucional a la familia, esto es, a padres o tutores, ¿no? A tener la prioridad en la determinación del interés
superior de sus hijos o pupilos. Y como digo, se plantean preguntas: ¿a quién más? ¿Quién más podría participar de la determinación del interés superior de niños, niñas y adolescentes? ¿Qué pasa con la intervención de niños, niñas y adolescentes? ¿Por qué no se mencionan esas otras entidades, personas o instituciones que podrían participar de la determinación del interés superior de niños, niñas y adolescentes? Y como estoy sobre el tiempo, déjeme terminar solamente colocando, marcando un par de riesgos, ¿no? Yo creo que toda esta propuesta abre un espacio para una agenda de judicialización. Y cuando digo que abre espacio para una agenda de judicialización, no estoy diciendo que puedan derogarse las normas, y las normas pueden derogarse hoy día también. Pero la derogación es una evaluación que hace la legislatura de que hay ciertas circunstancias que han cambiado y que ameritan un cambio en la legislatura, versus la inconstitucionalidad, que es una sanción que prevé el sistema por existir preceptos legales que son contrarios al marco constitucional. Por lo tanto, no es exactamente lo mismo, por ejemplo, a pesar de que tratan sobre la misma materia, una decisión de la legislatura de despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. Cambiaron las circunstancias y por lo tanto vamos a derogar la ley, que Lawrence v. Texas, que llega al mismo propósito en Estados Unidos, donde se sanciona la ley por ser contraria a la Constitución. Lo que esta propuesta abre, creo yo, no son espacios para la derogación, sino que espacios para la inconstitucionalidad de de varias leyes, ¿no? Que de alguna manera han venido paulatinamente reconociendo titularidad de derechos y de derechos fundamentales a niños, niñas y adolescentes. Y déjeme colocar tres riesgos, y con esto sí termino, Maximiliano. Si uno observa los estatutos legales que han venido reconociendo titularidad de derechos fundamentales para niños, niñas y adolescentes, generalmente operan sobre la base del límite de los 14 años, que es lo que yo creo que se puede denominar como la penalización de la infancia. Como los niños, niñas y adolescentes son responsables penalmente a partir de los 14, bueno, solo a partir de los 14 se pueden ser titulares de derechos, lo que deja a menores de 14 años en una condición desmedrada. Pero lo preocupante es qué va a pasar con esos niños mayores de 14 y menores de 18 años que hoy día pueden ejercer derechos, ¿no? De manera autónoma, esto es, sin conocimiento y sin consentimiento de sus padres. Porque todas aquellas regulaciones en que se les permite el ejercicio de derechos sin conocimiento o sin consentimiento de sus padres, podríamos mirar la ley de identidad de género, podríamos mirar la ley de tres causales, podríamos mirar la ley que fija las normas sobre información, orientación y prestación en regulación de fertilidad. Son normas en las que en principio, si bien se establecen ciertos deberes de información o a veces de consentimiento de los padres, siempre abren la vía para que judicialmente pueda buscarse el consentimiento que padres han negado, porque está en juego el ejercicio de derechos fundamentales por parte de niños, niñas y adolescentes. Con la nueva propuesta, yo veo que esos deberes de información y consentimiento se vuelven o se inclinan, ¿no?, en favor de padres y madres y en contra de los eventuales perjuicios que puedan sufrir niños, niñas y adolescentes en materias tan sensibles como identidad de género y acceso a consejerías médicas, entre otros más. Estoy en el tiempo, Maximiliano. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por aportar con una mirada académica y crítica sobre la situación actual de la propuesta constitucional. Creo que ahí hay muchos puntos que son interesantes para volver. Bien, a continuación expondrá doña Natalia Ruedo Vallejo. Su trabajo se titula Reconocimiento Constitucional de los Derechos de NNA en Colombia. Doña Natalia Rueda es abogada de la Universidad Externado de Colombia, doctora en Derecho por la Universidad de Pisa y ha sido investigadora visitante en el Utrecht Center for European Research into Family Law de la Universidad de Utrecht, Países Bajos, entre los años 2017 y 2018. El año 2019 obtuvo el premio Análisis y Contrastes de los Estereotipos de Género de la región Toscana y en Italia para publicaciones científicas por un artículo sobre la indemnización de los daños por violencia intrafamiliar. Tremendo tema. Actualmente es profesora de Derecho Civil de la Universidad Externado de Colombia. Invitamos entonces a la profesora Rueda a dar inicio a su exposición. Profesora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes, muchas gracias, Maximiliano. Y antes de iniciar, quiero, por supuesto, agradecer a la profesora Fabiola Latrop por la generosísima invitación y, por supuesto, a Verónica y a Domingo por sus sugestivas presentaciones. Y a ese propósito, pues quisiera comenzar precisando digamos, el contenido genérico de lo que voy a abordar. Y es que, como se ha dicho, la Constitución Política Colombiana reconoce expresamente algunos derechos a niños, niñas y adolescentes. Entonces, digamos que lo que quiero es, también partiendo de algunas cosas que dijeron Domingo y Verónica, presentar muy brevemente, de manera muy sucinta, cuál es el marco normativo para luego plantear algunas cosas que
emergen sobre todo de la jurisprudencia constitucional y de casación en relación con derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, en términos generales, y aprovechando también una pregunta que hacía Verónica sobre si es redundante consagrar los derechos específicos para la niñez, ese es un tema que afrontó durante mucho tiempo la doctrina en Colombia, porque nosotros en nuestro artículo 44 constitucional reconocemos como derechos fundamentales de los niños, pues hay varios, ¿no? La vida, la integridad física, por ejemplo, se reconoce el cuidado, el amor, la educación, el derecho a tener una familia y no ser separados de ella, la salud, la seguridad social. Y también pues está esa cláusula de protección contra toda forma de abandono, violencia, abuso y otras conductas delictivas. Pero a propósito justamente de la pregunta de si es redundante consagrar derechos específicos para la niñez, en Colombia sucedió una cosa particular y es que en principio lo que se planteaba era si ya la Constitución reconoce esos derechos a la vida, la integridad, la salud, la educación, la identidad, ya los reconoce a todas las personas, pues ¿cuál es el sentido de reconocerlos también a la niñez? Y efectivamente, digamos, en la práctica judicial parecía ser que respecto de esos derechos no había una mayor diferencia entre uno y otro. La diferencia radical se presentó en materia de derechos de corte prestacional, educación y salud, porque en Colombia esos derechos no están catalogados en principio como fundamentales. Entonces, en todo el debate acerca de la diferencia entre los derechos sociales, económicos y culturales respecto de los derechos civiles y políticos, pues en los primeros años de la jurisprudencia, digamos que lo que hizo carrera es reconocer que respecto de niños, niñas y adolescentes, como estaba la cláusula del artículo 44, estos derechos sí eran fundamentales. Entonces allí, por ejemplo, digamos, se presentó una mayor relevancia al reconocimiento para los derechos de niños y niñas. Hoy por hoy la Corte Constitucional ya superó la tesis de la conexidad cuando valora, por ejemplo, situaciones de derecho a la educación o de derecho a la salud en personas adultas, porque ya se admite, de hecho ya tuvimos reforma en materia de salud, ya se admite que se trata de derechos fundamentales y digamos que hoy por hoy pareciera ser que el reconocimiento se refiere más a reforzar ese sentido de necesidad de proteger de manera especial a niños, niñas y adolescentes. Con posterioridad, en el 2006, en Colombia se aprobó la Ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, y que, no obstante, la convención hubiese sido ratificada en el 91, miren ustedes que pasa muchísimo tiempo antes de que Colombia apruebe el Código de Infancia, pues nosotros teníamos todavía el Código del Menor que concretaba el paradigma de la situación irregular. Solo con el Código de Infancia y Adolescencia en 2006 se da una aplicación real y un desarrollo legal a los postulados de la Convención, en particular en materia de protección integral y de responsabilidad parental. No obstante, por ejemplo, uno podría criticar la manera como el Código de Infancia reconoce la responsabilidad parental porque la define como en relación con la patria potestad, como un componente de la patria potestad, y esto ha generado toda una serie de problemáticas porque pareciera ser como si nuestro legislador se resistiera a abandonar ese modelo de jerarquía basado en la potestad que sigue estando regulado en el Código Civil y que ha hecho que la doctrina sostenga que la patria potestad existe solo para efectos de representación judicial y legal y de administración de bienes, lo que a mí me parece sinceramente un artificio porque me parece que es intrínsecamente contradictorio reconocer la potestad sobre una persona y al mismo tiempo reconocer a esa persona bajo potestad como sujeto de derechos. Y además, el refuerzo que trae el Código de Infancia y Adolescencia en materia de interpretación y aplicación de las normas es que le da un contenido una naturaleza más bien de normas de orden público que son irrenunciables y que en relación con lo que ellas disponen, pues tendrán que darse en aplicación preferente con una interpretación conforme a los tratados y convenios internacionales y a lo que establece la Constitución política de Colombia. Y después de eso, pues ha habido otra serie de reformas al mismo Código de Infancia y Adolescencia y otras leyes
que regulan algunos aspectos. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley que sanciona el castigo físico como una forma de violación al derecho a la integridad física. Otro tipo de leyes también se han aprobado que desarrollan algunos derechos específicos consagrados en el Código de Infancia y Adolescencia. ¿Sí? Esto es muy resumidamente el marco normativo en Colombia en materia de infancia y adolescencia. Por su parte, el panorama jurisprudencial permite concluir algunos de los defectos de no entender de manera correcta los derechos de la infancia y la adolescencia. ¿Por qué? Porque esta consagración constitucional, de una parte, no fue acompañada de un proceso pedagógico en el que se sensibilice sobre el contenido, naturaleza y alcance de los derechos de la infancia y la adolescencia. Y entonces así, por ejemplo, uno podría perfectamente solo hacer un barrido por los programas de derecho de las facultades de derecho del país y prácticamente ninguna tiene una cátedra de infancia y adolescencia, ¿sí? Solo hay más o menos 4 o 5 universidades que estudian infancia y adolescencia dentro del programa de Derecho de Familia, pero que también, digamos, está cambiando porque hoy por hoy tienen mayor acogida en las facultades, pues aquello que está pidiendo el mercado, que justamente no tiene nada que ver con los derechos de la infancia y la adolescencia. Y esto, digamos que también emerge de un análisis de la jurisprudencia en donde es posible detectar una falta de sensibilidad por parte de las instituciones y las autoridades en relación con los derechos de la infancia, así como una falta de aplicación de un enfoque de derechos humanos y una concepción profundamente adultocéntrica del derecho de infancia y en general de todo el derecho. Y entonces, por ejemplo, aunque el Código de Infancia y Adolescencia consagre principios como el del interés superior, la corresponsabilidad, la participación o la autonomía progresiva, las sentencias de manera recurrente muestran distintas cosas. Entonces, por ejemplo, si uno hiciera un barrido por toda la jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia, aquí aclaro que las sentencias de instancia en Colombia no son de fácil consulta, porque no tenemos un sistema público de consulta de esas decisiones. Entonces, eso explica por qué, digamos, en la doctrina y en la misma jurisprudencia siempre se señalan, o normalmente se señalan, son sentencias de Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia. Y lo que ocurre en estas sentencias es que no obstante se trate de sentencias con una extensión considerable, no son sentencias cortas, pues allí normalmente las decisiones hacen una invocación superflua a los principios sin que resulte claro cómo lo está interpretando la Corte, cómo lo está aplicando y cuál es la relevancia específica para el caso. Entonces esto ocurre sobre todo con el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Sobre esto también una anotación, y es que el Código de Infancia y Adolescencia, la Constitución habla de prevalencia de los derechos, el Código de Infancia y Adolescencia consagra de manera separada un principio del interés superior y un principio relativo a la prevalencia de los derechos, ¿sí? Y los define de manera distinta para hacer referencia al interés superior como la situación de máxima y plena garantía de derechos, mientras que la prevalencia la define en función de aquellas situaciones en las que puede llegar a haber un conflicto entre los derechos de un niño y los derechos de un tercero o de cualquier otra persona. Sin embargo, en la jurisprudencia existe normalmente una confusión de ambos conceptos, muchas veces aparecen subsumidos uno en otro, pero lo cierto es que jamás, digamos, las cortes se preocupan por hacer una interpretación del interés superior y una aplicación en los términos de la observación general número 14. Entonces dicen, sí, esto tiene que precisarse en el caso concreto, pero para el caso concreto no resulta claro ni qué se entiende por interés superior, ni cómo se evalúa el interés superior, ni cómo se determina en el caso concreto. Y lo que termina resultando es que el interés superior es aquello que los papás dicen que es mejor para el niño o aquello que la autoridad judicial o administrativa considera como mejor para el niño. Y que es mejor, pues en cada caso resulta bastante complejo. Respecto al principio de participación, el Código de Infancia y Adolescencia, ya desde la versión inicial, preveía la entrevista del niño y niña en todos los procesos que los involucraran. Sin embargo, la práctica demostró que ninguna autoridad hacía caso de esta norma y, de hecho, aún siendo obligatoria, es súper frecuente que los jueces, por ejemplo, no tengan ningún contacto con niños y niñas, ¿sí?
En 2018 se hace una reforma muy importante del Código de Infancia y Adolescencia con la Ley 1878, que hizo obligatoria la entrevista en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, y aún así es praxis común que esta no se practique. Lo que nosotros vemos en las sentencias de tutela, que es esa acción para protección urgente de derechos fundamentales, es que en las defensorías de familia y en las comisarías de familia prácticamente nunca se hace la entrevista a niños, niñas y adolescentes. Y esto pese a que tenemos interés superior, derecho de participación, entrevista obligatoria y toda una serie de normas que casi que hacen evidente que eso es como lo primero que se tendría que hacer. Y adicionalmente, allí donde la hacen, pues tampoco hay atención a los criterios que establece, por ejemplo, la observación general número 12 del Comité sobre Derechos del Niño en términos de verificar la garantía de otros derechos como el acceso a la información o las posibilidades de expresar la opinión de manera libre y sin coacción, al tiempo que tampoco existe una argumentación por parte de la autoridad acerca de cómo se tuvo en cuenta la opinión del niño o niña aún para excluirla. En materia de corresponsabilidad también es interesante que la jurisprudencia muestra que las decisiones administrativas con frecuencia se controvierten en sede judicial porque se toman con base en prejuicios, en particular en relación con la pobreza que las autoridades administrativas asocian a una incompetencia para criar a los hijos. Entonces es muy frecuente que las autoridades administrativas decreten la adoptabilidad de niños y niñas porque la familia es pobre, ¿sí? Y sobre este punto, la jurisprudencia en Colombia es bastante uniforme en señalar que lo que corresponde es que las autoridades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar emprendan las acciones tendientes a apoyar a la familia para hacerse cargo. Pero la recurrencia de las sentencias lo que demuestra es que, no obstante se insista en ese criterio, pues las autoridades administrativas siguen considerando eso como un factor relevante. Ahora, esto por supuesto en un país como Colombia es digamos, digno de análisis porque pues nosotros no somos un país rico, ¿sí? Y los recursos en materia de personal, en materia de dinero y en materia de infraestructura pues son escasos, ¿no? Entonces, desde un punto de vista puramente normativo, pues es muy bonito que se establezca que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar debe apoyar a las familias, pero desde un punto de vista práctico pues también es de difícil aplicación, ¿sí? Y aquí puede ser interesante, por ejemplo, una sentencia de tutela que decidió la Sala de Casación Civil en 2021, la 1332, en febrero, en la que la Corte, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ordena revertir un proceso en el que una niña ya había sido incluso dada en adopción, porque se verifica que la comisaria de familia, perdón, había valorado la vulneración de derechos a partir de la falta de recursos de la madre y pues aquí se revierte toda una decisión en contravía incluso con lo que señala la misma Convención sobre Derechos del Niño, porque estamos frente a una medida definitiva que por vía de tutela se revierte. La jurisprudencia, no obstante este marco normativo, también da cuenta de una visión profundamente adultocéntrica que emerge en particular en las sentencias que se refieren a la regulación de visitas en situaciones de violencia. Normalmente en estos casos se interpreta que el derecho de visitas de los padres, aun cuando están siendo investigados por haber presuntamente cometido violencias o abusos en contra de sus hijos o hijas, es mucho más relevante que el derecho de los niños a vivir una vida libre de violencias. Y en estos casos, la Corte Constitucional ya ha tenido que insistir en muchísimas ocasiones que es necesario valorar que las visitas no representen un riesgo para los niños y las niñas. ¿Qué es lo que emergen en esos casos? Que las autoridades omiten valorar pruebas, no ordenan la entrevista de los niños y normalmente asumen como un valor absoluto el hecho de que los niños tienen que, o mejor, que los padres tienen derecho a visitar a sus niños. Y entonces aquí vemos también nuevamente cómo el interés superior sigue siendo una cláusula que, dada su indeterminación, pues facilita que en los casos concretos no se considere hacer la entrevista a los niños, hacer la valoración integral de las pruebas y sobre todo pues considerar el interés superior. De estos son ejemplo dos recientísimas sentencias de la Corte Constitucional, la 341 y la 339 de 2023. Por parte de la Corte Constitucional, pues nosotros tenemos, o podríamos decir que existe siempre como una tendencia a
generar decisiones de corte garantista, privilegiando una interpretación con un enfoque de derechos. El problema es que la Corte Constitucional normalmente interviene o en procesos de constitucionalidad o en los casos de tutela cuando hay revisión del proceso. Es decir, no se trata de otra instancia, pero ya allí el proceso en principio está terminado, ha habido una o dos instancias de discusión y entonces normalmente la Corte interviene un poco tarde, digamos, en función de lo que debería ocurrir cuando se trata de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en esa intervención tardía, pues lo que encontramos es que muchas veces se ha concretado una vulneración específica de los derechos de niños y niñas. Entonces allí creo que al derecho colombiano le ha faltado un poco trabajar justamente en la efectividad de los derechos para que sean garantizados tanto por las autoridades administrativas como por las autoridades judiciales que intervienen al menos en la primera fase. En ese mismo enfoque garantista, la Corte Constitucional, a partir del año pasado, comenzó a implementar en casos de pensión sustitutiva el formato de lectura fácil. Por ahora se conocen solo dos sentencias, la 262 de 2022 y la 344 de 2023, que son sentencias en las que se hace un extracto en el que se le cuenta al niño o niña involucrado en la decisión qué es lo que se está decidiendo. Esas son sentencias, en particular la primera, la segunda ya no tuvo ese problema, pero la primera fue problemática porque, digamos que protegiendo el derecho a la intimidad del niño, ocultó o cambió el nombre del niño, pero dejó todos los otros datos de posible identificación, el fondo de pensiones, el colegio, los datos de la familia, y entonces allí vemos que pese a la buena voluntad de la Corte, pues hay un descuido por el derecho a la intimidad de niños y niñas que normalmente no es relevante en las consideraciones que hacen los jueces en Colombia. Adicionalmente, en materia de enfoques diferenciales, pues hay algunos progresos, por ejemplo, en relación con el enfoque étnico y de discapacidad, pero, por ejemplo, en materia de violencias, parece ser que niños y niñas siguen siendo vistos como seres asexuados. Entonces, cuando estamos en casos de violencias contra niñas, sí se aplica el enfoque diferencial etario en consideración a que son niñas, pero no se aplica, por ejemplo, el enfoque de género como un criterio de interpretación que permite ver una violencia con unas características específicas y una sistematicidad también específicas por el hecho de ser niñas. En materia de autonomía progresiva, en Colombia desde 2017 los niños, niñas y adolescentes pueden solicitar la eutanasia en Colombia a partir de una sentencia de la Corte Constitucional, la T544, y la regulación que hizo el Ministerio de Salud mediante resolución 825 de 2018. Hay otras leyes, por ejemplo, hay una ley que prohíbe tratamientos estéticos en menores de edad, que es la 1799 de 2006, aún con el consentimiento de los progenitores. Esta fue una ley, perdón, que fue objeto de revisión constitucional por parte de la Corte Constitucional, que la declaró condicionalmente constitucional bajo el entendido de que la prohibición se aplica hasta los 14 años. Momento a partir del cual se reconoce la posibilidad de participar, no de decidir, sino de participar de la decisión en conjunto con los titulares de la responsabilidad parental en ejercicio de la autonomía progresiva. Este asunto del consentimiento y de la autonomía progresiva ha sido muy polémico en Colombia porque no existe, digamos, sentencias que hagan una aplicación con enfoque o una interpretación con enfoque de derechos humanos. Y así, por ejemplo, nuestro Código Civil reconoce la posibilidad de contraer matrimonio después de los 14 años con la autorización expresa de los padres, pero en una sentencia de la Casación Civil de 2021, la 3535, se reconoció que los adolescentes de más de 14 años pueden iniciar uniones convivenciales sin que sea necesaria la autorización de los padres, obviamente en contravía de los mismos compromisos de Colombia ante los organismos internacionales, ante el Consejo de Derechos Humanos, y en particular ignorando una problemática evidente y además también marcadamente exacerbada hoy con el fenómeno migratorio y la presión migratoria que tiene Colombia. De hecho, según estadísticas de la organización Girls Not Brides, en Colombia el 23% de las niñas, entendiendo como las niñas personas menores de 18 años, están unidas en uniones matrimoniales o convivenciales, y de estas el 5% están unidas desde antes de los 15 años.
Aquí, por ejemplo, convendría el enfoque de género justamente para mirar esa mayor afectación por parte o en relación con las niñas. El otro problema que tenemos es, y que creo que podría ser una cosa interesante para desarrollar a nivel de política pública y a nivel legal, tiene que ver con los datos. Y es que en Colombia nosotros no tenemos datos precisos, centralizados, confiables, oficiales, que nos den cuenta del estado de garantía de derechos de la niñez. Por ejemplo, nosotros sabemos que en las áreas rurales, en las áreas donde hay comunidades étnicas, los niños normalmente ven afectados su derecho a la identidad, pero sobre eso no tenemos información. En materia de violencia no existe información unificada entre las distintas entidades que intervienen, ni medicina legal, ni fiscalía, ni bienestar familiar. Ni las ONG se ponen de acuerdo y allí, por ejemplo, también tenemos unas cifras que son discordantes entre sí. Tenemos un fenómeno gravísimo de reclutamiento forzado por parte de grupos armados. Tenemos también un fenómeno gravísimo de niños y niñas migrantes no acompañados. No solo migrantes venezolanos, nosotros tenemos una población de 1.700.000 refugiados, y de estos buena parte son niños no acompañados, sino también hoy por hoy tenemos un gran número de niños que están saliendo del país no acompañados. En relación justamente con los niños venezolanos, también existe un problema de interpretación porque el principio de no discriminación impone que el bienestar familiar se tenga que ocupar de todos los niños que estén en el territorio con independencia de la nacionalidad, justamente en virtud del principio de no discriminación. En los últimos 2 años ha habido muchísimos debates porque hay situaciones en las que se ha declarado la adoptabilidad de niños venezolanos, obviamente con una situación muy difícil de falta de relaciones diplomáticas en un principio. Hoy ya se restablecieron, pero igual también muchos de estos niños sin identificación o en situación de calle, y la interpretación de las autoridades administrativas siempre ha sido, pues desafortunadamente, la de actuar digamos, en respeto de algunas reglas, dándole lo que la Corte Constitucional ha definido como un exceso de rigor manifiesto, dándole prevalencia a normas procesales que, sin embargo, no permiten garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto para señalar que tenemos un panorama normativo que en apariencia es muy garantista, tenemos una Corte Constitucional que tiene esta tendencia, pero las autoridades que en principio tienen que atender a niños y niñas, pues siguen no aplicando enfoque de derechos humanos, y creo que allí es donde nos ha faltado trabajar y donde tendríamos que mejorar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, es innegable, yo creo que para todos quienes nos dedicamos al derecho, que el entrecruce normativo a nivel latinoamericano ha resultado históricamente y tremendamente enriquecedor en toda la historia jurídica de nuestra región, ¿no? Como compartimos tantas instituciones similares, pero tienen sus matices y eso siempre es muy interesante de ver. Bien, para finalizar vamos a abrir un espacio de preguntas y comentarios. Si es que alguien tiene, puede levantar la mano, tomar el micrófono para formular su pregunta. Idealmente, si es que está dirigida al profesor Loera, sería mejor porque se nos tiene que retirar en unos minutitos. Así que si las primeras preguntas las podemos dirigir para allá. Aquí tenemos una pregunta que creo que igual podría ser interesante para ti, Domingo, quizá abordarla. Dice, ¿cuáles serían las responsabilidades internacionales en las que podría incurrir el Estado chileno si se llegase a aprobar la nueva propuesta constitucional? Gracias, Maximiliano. Y veo que la pregunta es de Valeria Sepúlveda. A ver, yo creo que 3 cuestiones acá que me parece a mí que son de interés. La primera de ellas es una cuestión de tiempos, ¿no? Porque hoy día un litigio internacional ciertamente en el sistema interamericano puede tomar entre 10 y 14 años más o menos, y eso hace complejo quizás un tipo de reparación, del tipo de reparación que uno esperaría tratándose de un proyecto constitucional. Esa es la primera cuestión. Los tiempos son más breves en el sistema universal, ¿no? En el caso del comité, pero, y este es el segundo punto, que yo creo que está abierto a la reflexión. Yo con la profesora Constanza Salgado y el profesor Pablo Contreras algo hemos escrito sobre esto, pero es un tema que yo diría está relativamente en pañales, ¿no? Es cuánto los órganos de control internacional pueden condicionar
procesos constituyentes en los países. Porque es claro, ¿no?, que los órganos de control y los países someten, voy a parafrasear el lenguaje del artículo 5º actualmente vigente, ¿no?, el ejercicio de su soberanía al respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, que estén reconocidos en la Constitución y también en los tratados internacionales ratificados por Chile, ¿no? Pero la cuestión relativa a cuánto los órganos de control pueden inmiscuirse o sancionar a un Estado por eventuales responsabilidades internacionales en el contexto de un proceso constituyente es algo que todavía está en desarrollo. Sí hay algo más de experiencia acumulada tratándose de reconocimiento o no reconocimiento de pueblos indígenas originarios, pero en el resto de los términos yo no conozco casos en los cuales la cuestión misma constituyente se haya llevado a la arena internacional. Ahora, en términos de responsabilidad internacional, yo no veo digamos, desde el punto de vista del derecho convencional, de los tratados y de los protocolos, que un proceso constituyente no pueda ser sometido a evaluación frente a organismos jurisdiccionales de los tratados, ¿no? Eh, Llámese Comisión Corte, llámese Comité de Derechos del Niño, pero sería interesante, me imagino, a propósito de la pregunta, que esta sea una alternativa. Yo sí creo que la forma en que se recoge hoy día en el artículo 12 el interés superior del niño, niña y adolescente, de alguna manera transfigura el contenido de la Convención sobre Derechos del Niño, y quizás una fórmula como la que se aprobó en la comisión experta, algo más general y menos rimbombante, cumplía con el objetivo, ¿no? El entonces artículo 14 decía, disponía, ¿no?, de manera muy breve: la Constitución reconoce y asegura el interés superior de niños, niñas y adolescentes y las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia, punto. Pero en la propuesta del Consejo, finalmente, como acabo de tratar de mostrar, la determinación preferente del interés superior de niños, niñas y adolescentes queda entregada a las familias, entendiéndose por estas padres o tutores. Y ahí yo creo que hay una subversión, ¿no?, del objetivo que tiene tras sí la convención. eh, y quizás, claro, desde el punto de vista de las responsabilidades, ¿qué es lo que podría ocurrir? Bueno, hay alguna experiencia que hemos tenido en Chile a propósito justamente de procesos de reforma constitucional que se han gatillado producto de sentencias internacionales, ¿no? Es lo que pasó, por ejemplo, con el famoso caso La Última Tentación de Cristo. Yo tengo mis reservas, o sea, yo creo que esa es una reforma al sistema de censura cinematográfica que lleva algo encaminada, se iba a producir probablemente igual. Entonces la sentencia llegó como un vagón que se acopló a un tren que ya iba rumbo a destino, ¿no? Pero que de alguna manera sí empujó, puede haber sido quizás más que un vagón, una máquina que se colocó al final y empujó más rápido ese tren. Pero podría ser, ¿no?, quizás una alternativa a explorar y que pudiese eventualmente, pero claro, está el tema de los tiempos, ¿no?, gatillar quizás un ciclo de reformas o de ajustes, ¿no?, en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes en particular, que es lo que estoy pensando, Maximiliano. Perfecto, muchas gracias, profesor. Tenemos aquí otra preguntita que me parece que podría ser interesante, quizá, si es que no van dirigidas para nadie, yo las voy a atribuir, si es que también si quieren meterlo otros expositoras, expositores, pueden hacerlo, por supuesto. Eh, Dice, me parece que esta podría ser interesante para la magistrada Verónica Bimasal, porque se trata de una cuestión como de aplicación práctica, ¿no? La objeción de conciencia puede extremarse en forma tan peligrosa que no se consideren para un caso en concreto otros derechos. Domingo algo dijo en su exposición: la forma como quedó redactada la objeción de conciencia permitiría ser utilizada para negar la efectivización de varios derechos contenidos en la Constitución y en tratados internacionales. Yo creo que sí, la forma como quedó redactada, si la aplicamos sin contenido, sin considerar la convención, podría afectar otros derechos. Perfecto. O ¿Me, sea, me deja no es agregar algo, perfecto. Maximiliano, en ese tema? Yo quiero insistir en el problema que tiene esa cláusula en materia de objeción de conciencia. Dicho en términos generales, la objeción de conciencia supone la posibilidad que cualquier persona pueda invocar sus creencias, sus convicciones o su religión para excusarse del cumplimiento, ¿no? El término es casi uno tributario, ¿no?, para obtener una exención del cumplimiento de sus obligaciones legales, ¿no? Eh, yo creo que en la práctica, yo creo que esto es lo que va a pasar, ¿no? En la práctica, un poco, y esto yo lo tomo un ejemplo de Fernando Atria, ¿no? Pero
Fernando decía, mira, si uno mira Plan Z, ¿se acuerdan de ese? No el plan inventado, sino que el programa de televisión Plan Z, cuando uno le decía, no, es que me caen mal tales personas, es que mi mamá es tal persona. No, pero no esas, sino que otras. Bueno, yo creo que acá va a pasar exactamente lo mismo. Yo no creo que todas las creencias vayan a ser puestas en el mismo pedestal para efectos de poder excepcionarse del cumplimiento de obligaciones legales. Pero si así fuera, efectivamente yo creo que se abre una alternativa establecida a nivel de derechos fundamentales, porque esto es lo crucial, para que hayan ciertas obligaciones legales de respecto a las cuales las personas pueden excepcionarse. ¿Por qué lo menciono? Porque hay ocasiones en las cuales, veo que Carolina plantea la pregunta, ¿hay alguna ocasión en la que se ha propuesto o se ha podido conocer experiencias en las que el ejercicio de la objeción de conciencia, aunque más a nivel legal, no constitucional, que el ejercicio de la objeción de conciencia debe cuidar el respeto a los derechos de terceras personas? Y el caso más evidente es, por ejemplo, el caso de una mujer que accede a interrupción del embarazo, donde un facultativo o una doctora se exime del cumplimiento de su obligación legal de interrumpir el embarazo, digamos, aludiendo a sus convicciones, a sus creencias y religión, pero hay ciertas hipótesis, lo regula de hecho hoy día el Código Sanitario, en las cuales esa intervención tiene que producirse o practicarse de todas maneras, ¿no? Y un poco y eso permite, en el caso en concreto, algún balance. Nosotras y nosotros propusimos en la comisión y en el Consejo la incorporación de esta cláusula a propósito del reconocimiento de la objeción de conciencia, que esto dejara a salvo el ejercicio de derechos y libertades fundamentales de terceras personas. Obviamente no fue recogido por las mayorías del Consejo y la Comisión. Ustedes saben que todo esto después se utiliza para efectos de la interpretación de la cláusula constitucional. Y por último, si bien es cierto, insisto, que en la propuesta se delega la regulación del ejercicio de la objeción de conciencia a la ley, no hay que confundirla con la Constitución portuguesa, la tengo a la vista acá, artículo 41.6, que lo hace en términos mucho más delgados, ¿no? Dice, se reconoce el derecho a la objeción de conciencia, se reconoce el derecho a la objeción de conciencia en los términos, se reconoce la objeción de conciencia en los términos que establezca la ley. En la propuesta constitucional, la objeción de conciencia es parte de la libertad de conciencia a nivel constitucional y el ejercicio se va a regular a nivel legal. Y el hecho de que sea un derecho fundamental abre múltiples posibilidades. Uno, que se pueda reclamar vía protección directamente. Dos, que se pueda reclamar en un litigio ante un tribunal de familia a propósito, qué sé yo, de una medida de protección. Tres, que alguien pueda intentar cuestionar la constitucionalidad de la ley que regula el ejercicio de la objeción de conciencia por afectar indebidamente un derecho fundamental, porque de acuerdo al artículo 23, los derechos fundamentales pueden ser regulados y restringidos solo por una ley, mientras no se afecte su esencia, razonablemente, y mientras sea posible justificarlo en el contexto de una sociedad democrática, ¿no? Entonces yo creo que esta objeción de conciencia, como digo, anormal en el contexto del constitucionalismo comparado, abre múltiples alternativas, lamentablemente creo yo, para que alguien pueda reclamarla e invocarla directamente y que no sea del todo obvio que otros derechos, libertades o intereses puedan cotejarse para efectos de calibrar adecuadamente, no provocar más daños, ¿no?, que los beneficios que eventualmente podría traer esa objeción de conciencia. Muy bien, gracias, profesor. Además, uno no puede dejar de preguntarse, quizá con una perspectiva un poco más económica de la cuestión, pero la cantidad de recursos que se tienen que desplegar, ¿no? Cuando se quedan estas cosas en una suerte de indeterminación, después para poder determinarla vamos a tener que mover toda una maquinaria que significa tiempo, recursos y al final del día un desgaste del Estado. Aquí tenemos otra pregunta, esta vez para la profesora Natalia Rueda, la deja la profesora Fabiola Latrot. Dice, ¿qué le parece la prioridad que la propuesta constitucional chilena le da a los padres en la determinación del interés superior? Que tiene que ver con lo que hablamos, que habla el profesor Loera y la magistrada Bimasal, ¿no? Muchas gracias, Maximiliano, y muchas gracias, Fabiola, por la pregunta. Digamos que el tema no es fácil, y no es fácil porque creo que este tipo de debates siempre dan para extremos, ¿no? Entonces, quienes ven con desconfianza una norma de este tipo, es casi que están presumiendo que los padres van a privilegiar su visión, que es lo que realmente sucede. En la práctica, cuando nosotros hablamos del interés superior, siempre hay una interpretación subjetiva respecto de lo que yo como padre, yo como juez, yo como autoridad considero que es lo mejor para ese niño o niña, ¿sí?
Lo que pasa es que esto obviamente llevado al extremo pues también comporta, pues hay quien entiende que aquí hay una intromisión excesiva por parte del Estado en la familia y consideran además que implica casi que partir de una desconfianza por parte de los padres, eh, digamos que puede llegar a ser razonable o no. Sí, dependiendo, si uno mira, por ejemplo, las estadísticas que mostraba Domingo sobre violencia, pues uno dice, pues claro, obviamente con esas estadísticas uno cómo va a confiar en padres así, que es lo mismo que pasa en todo el mundo. En realidad la situación de violencia es así en todo el mundo. Entonces, digamos que a mí per se no me parece mal, porque pues el Estado tampoco puede estar, ¿no? Todos los días diciendo, bueno, si no lo hace usted, entonces venga, lo hago yo, y venga, yo le digo dónde estudian, dónde, ¿no? ¿Qué religión tiene? Y pues ya sería demasiado excesivo. Yo creo que lo que esto tendría, o esto tendría necesariamente que acompañarse es justamente a un proceso pedagógico en el que no sé si por virtud del principio de corresponsabilidad se generen unas alianzas con el Estado y con la educación, porque la escuela, por ejemplo, también a veces parecen convidados de piedra, ¿no? Que tienen a los niños horas y horas durante el día, pero pareciera que la responsabilidad en relación con la garantía de derechos recae exclusivamente en el Estado cuando ya se han violado los derechos o vulnerado y en las familias. Y lo cierto es que aquí, por ejemplo, convendría llamarlos en causa para que ellos inicien un proceso pedagógico, por ejemplo, en relación con los niños, para que conozcan sus derechos, ¿sí? Y, por ejemplo, que se haga una difusión acerca de cuáles son los derechos que reconoce la Constitución, para que conozcan la Constitución, para que conozcan las leyes que los protegen, pero también en relación con los padres, ¿sí? Que esta es una cosa que entre otras cosas ocurre, por ejemplo, no sé cómo sea en Chile, pero acá en Colombia, adoptar es muy difícil. Pues no es imposible, pero es bastante complicado y a los padres les hacen preguntas, pues que cuando uno es padre biológico, y no estoy diciendo que uno pueda ser padre porque sí, pues uno no se las formula, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo conozco el caso de una amiga, una colega, a la que la excluyeron porque le preguntaron si usted tiene al niño y el niño está llorando, ¿usted qué hace? Y ella muy honestamente respondió, pues yo se lo doy al papá para que lo coja. Y la excluyeron por eso, ¿no? Porque en criterio de la autoridad, pues quién sabe cuál era la respuesta adecuada, ¿no? Pero pues, es decir, aquí quien es madre o padre, pues en una situación de esas, la situación es muy agobiante, pues a mí no me están controlando ese tipo de cosas en ese escenario, sí. Yo creo que ahí tendríamos que buscar puntos medios para poder equilibrar o entender mejor lo que es el interés superior. Porque yo siento que incluso entre las mismas autoridades tenemos la idea de que, o se tiene la idea de que el interés superior es lo que el niño quiere. Y eso no es así. El interés superior se refiere a otra cosa y se refiere a la garantía de derechos y creo que es allí donde estamos fallando, porque en últimas todo se reduce a qué es lo que es mejor para el niño, pero según la interpretación de quién, ¿no? Del Estado, de la familia, de la iglesia, de quién, ¿no? Entonces, por eso insisto, creo que aquí lo que falta es el enfoque de derechos humanos y que es un enfoque que tendemos que interiorizar todos, no solo las autoridades, sino también los padres de familia, pero pues eso a nosotros nadie nos los enseña, ¿no? Entonces, los que sabemos de derecho de infancia, pues lo sabemos porque estudiamos derecho de infancia, pero ni siquiera los mismos abogados saben que estamos en un escenario de derechos humanos. Entonces, allí creo que hace falta un poco reforzar eso. Ahora, habría que ver esta prioridad en que se concreta, ¿no? Es que los padres pueden definir o determinar lo que es el interés superior sin ningún tipo de valoración por parte de las autoridades, es una cosa absoluta. No sé, yo creo que a mí por lo menos me falta mucha información sobre lo que ocurre en Chile y sobre cuáles pueden llegar a ser las consecuencias concretas de esta decisión. Maximiliano, me dejas saltar solo para hacer un mini contrapunto, más que un contrapunto. Y es que yo creo que además la cuestión relativa a la determinación del interés superior de niños, niñas y adolescentes, no solamente hay que mirarlo en contraposición a el Estado, sino que qué ocurre cuando ese niño o esa niña tiene una cierta manifestación, por ejemplo, iniciar, qué sé yo, un proceso de transición, y sus padres y madres o tutores se oponen. Ese conflicto entre padres, madres y niños y niñas es el que en la Constitución creo yo queda resuelto de antemano, ¿no? Como si un balanceo fuese realizado ex ante en la propuesta constitucional, sin que puedan subirse al carro de la proporcionalidad
los otros intereses de niños, niñas y adolescentes. Yo por eso hacía mención a las medidas de protección, porque al menos desde la teoría, pero también conozco algo de la práctica, siempre he pensado que hay una vía habilitada para que niños, niñas puedan reivindicar quizás derechos fundamentales que de otro modo, ¿no? Sin procedimientos específicos o adecuados, quedarían sin ninguna forma de protección judicial frente a tribunales de infancia. Y yo creo que ese aspecto, no frente al Estado, sino que frente a la relación familiar, creo yo que queda más lograda en la propuesta. Que de hecho, perdón Domingo y perdón Maximiliano y perdón Verónica, incluso piensen ustedes en el caso no de la identidad de género, sino que ya en Colombia, por ejemplo, han resuelto muchos de los padres que son testigos de Jehová que se oponen a la transfusión de sangre del niño. O sea, ahí ya se ha dicho, sorry, o sea, escuchamos es al niño y si el niño en ejercicio de su libertad religiosa dice yo no quiero la transfusión, pues eso es otra cosa, pero de lo contrario, incluso si el niño no puede expresar su opinión, el Estado ya decide, ahí sí, ex ante, diciendo aquí no importa la voluntad de los padres, el interés superior es privilegiar el derecho a la vida por encima de la libertad religiosa y sobre esa base se decide en esa contradicción. Perdón. Por favor, muchas gracias por enriquecer el debate, la discusión. Tenemos otra preguntita. Bueno, Domingo, entiendo que tú tienes que salir relativamente pronto, obviamente, cuando tengas que hacerlo. Esta pregunta no está dirigida a nadie en particular, así que quien la quiera abordar, porque me parece, bueno, la profesora Rueda se refirió un poquito a este tema de accesibilidad a propósito de las sentencias, pero no recuerdo precisamente quién mencionó esto del formato de lectura fácil, pero la pregunta dice, me gustaría saber un poco más de la experiencia de lo que se denominó formato de lectura fácil, si es que tiene una forma previamente establecida por la ley, o si esa iniciativa de las Cortes, si de esta manera, o si es iniciativa de las Cortes, si de esta manera se notifica al niño propiamente tal, etcétera. Básicamente pensando en el acceso a la justicia y en el respeto de los niños como sujetos, y considerando además que en Chile ello podría ser implementado a través de la Comisión de Lenguaje Claro, vinculado al respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y el enfoque de derechos. Claro, es un poquito larga la pregunta, pero es básicamente una cuestión de accesibilidad, ¿no? ¿Cuál es la bajada práctica de estas normas de accesibilidad? Si se tienen que asegurar básicamente a través de la ley o se tienen que regular a través de la ley, o si, por ejemplo, en el caso chileno, bastan comisiones especializadas en accesibilidad que puedan dar pie a esto. No sé si hay por ahí quien quiere abordar la pregunta. Maximiliano, bueno, lo señaló la profesora Natalia Rueda, pero en Chile, a propósito de la Ley de Garantía de Acceso a la Justicia, el desarrollo del derecho a ser oído, a ser informado de las medidas adoptadas, se está adecuando la Ley 19.968 con un proyecto de ley que recoge esto, por ley la obligación pero la pone como obligación administrativa, de transcribir las sentencias de medidas de protección u otros asuntos que afecten derechos de niños, niñas, adolescentes en lenguaje claro. Por ende, va a haber en este proyecto, se propone la sentencia general, normal, que todos conocemos, y una traducción para niños, niñas, adolescentes, que no va a ser objeto de recurso porque va a ser una traducción de tipo administrativa. Ya existen algunos ejemplos en Chile de colegas que han dictado sentencias en lenguaje claro para ser comunicados a las medidas de protección, principalmente en cuidados personales. También hay algún ejemplo que se ha ido desarrollando en algunas judicaturas. Eso principalmente, pero hay un trabajo. Sí, parece parte de un proceso más como omnicomprensivo, uno podría decir que se está viendo a nivel general, ¿no? También a nivel contractual, pensamos en la ley de garantías, también recoge temas de accesibilidad, no necesariamente en el contexto de un juicio, sino que, por ejemplo, en las relaciones de consumo, en la publicidad, etcétera, ¿no? Se está avanzando, yo diría que en general hacia favorecer la accesibilidad, en específico por parte de personas en situación de discapacidad y también por niños, niñas y adolescentes. Si se me permite a mí, aquí me gustaría meter un poco la cuchara para plantearles una pregunta que es a propósito de algo que salió transversalmente, ¿o no? Que es esta atribución que se hace a la familia, en este caso los padres tutores, la prioridad en la determinación del interés superior del niño. Y me nacía la pregunta, que me gustaría escuchar las aproximaciones de las dos un poco, me nacía la pregunta, bueno, es necesario que determinemos, por lo menos a nivel constitucional, ¿no? ¿Quién va a ostentar, o es necesario que atribuyamos
esta prioridad en la determinación del interés superior del niño? Uno entiende que aquí siempre hay como un tema casi como de prelación, ¿no? En el quién va a ser la voz cantante de. Em, pero se me ocurría porque en toda en esta economía, en el fondo familia-estado, ¿no? En la que jugamos mucho, em, ¿es necesario, creen ustedes que es necesario atribuir a alguien la prioridad en la determinación del interés superior de niños, niñas y adolescentes? A mi juicio, no es necesario. Creo que la convención deja claro que el interés superior del niño, niña, adolescente debe ser determinado en distintas instancias, porque no es solo para una decisión puntual sobre los niños, sino que también para decisiones macro, para políticas públicas, para la construcción de una plaza o la autorización de un condominio en determinado sector que va a destruir, por ejemplo, una plaza. Todo eso requiere establecer y fijarse y poner el foco en los niños, y eso es lo que mandata el construir o establecer el interés superior de los niños. Darle la prioridad que establece a los progenitores, a los padres, nos limita mucho, sobre todo en aquellos casos donde, medidas de protección incluso, donde los propios progenitores pueden ser los que vulneran derechos. Se puede dar una dificultad ahí al momento de resolver medidas de protección. ¿Quién determina? Porque no estamos quitando la tutela, sino que adoptando medidas concretas. ¿Quién va a tener la prioridad ahí para determinarlo? ¿El juez, la jueza, o necesariamente esos progenitores a los que no les estamos quitando la tutela, pero sí pueden ser quienes vulneran? Es un tema muy discutible que va a dar para mucho desarrollo. Va a tener que aplicarse la convención para interpretar la norma de aprobarse la propuesta. Sí, yo estoy de acuerdo y de hecho creo que la intención habría que ver, ¿no? Pues no, de nuevo no conozco el proceso de cerca, pero ¿cuál es la intención de establecer a priori quién debe definir ese interés superior? A mí me parece que eso en principio ya va en contravía de la misma convención, porque la convención es absolutamente clara y el mismo comité, el interés superior debe ser determinado caso a caso, ¿no? Entonces, si el interés superior debe ser determinado caso a caso y frente al riesgo que menciona Verónica de que quienes estén agrediendo o vulnerando los derechos sean o amenazando los derechos sean los mismos padres, pues qué lógica tendría como establecer eso. Entonces, sinceramente, pues si lo digo con el mayor respeto, creo que esta es una de las más, de las pruebas adicionales acerca de cómo el interés superior sigue siendo una cláusula que como que todos mencionamos, pero nadie entiende, ¿no? Y como nada la entendemos, pues entonces pongámosla, aquí en Colombia pasa. Ustedes miran todas las sentencias y todas hablan del interés superior y todos se llenan la boca hablando del interés superior, pero lo cierto es que nadie, o bueno, no seamos exagerados, muy pocos jueces realmente lo aplican siguiendo los criterios de la convención y de la observación general. Entonces, sobre esa base me parece que al menos desde un punto de vista puramente conceptual y técnico es cuanto menos impreciso y no muy útil el establecer a priori quién debe determinar ese interés superior, entre otras cosas porque no considera como esos casos en los que no hay padres o en los que los padres son los que están vulnerando o en los que hay contradicción entre el interés superior y aquello que dicen los padres. Y lo otro es un poco, quisiera llamar la atención sobre ese enfoque adultocéntrico que sigue gobernando el derecho y las relaciones con niños y niñas, ¿sí? Nosotros seguimos viendo que con los niños podemos hacer cosas que no nos permitiríamos jamás con los adultos en el trato cotidiano. Entonces eso requeriría un enfoque distinto en la crianza, en la educación, en el mismo relacionamiento diario. Y además parece ser que en realidad es como algo que es más de determinación circunstancial o casuística, ¿no? Estaba a propósito viendo de lo que decía la profesora Rueda, buscando una búsqueda muy por encima de Google, las primeras tres sentencias que me aparecieron de la Corte Constitucional colombiana hacen precisamente esta confusión, hablan en muchas partes de prevalencia del interés superior, ¿no? Como que confunden los dos conceptos. Y dice, por ejemplo, con respecto al derecho de tener una familia y no ser separado de ella, ahí se concluye que el Estado solo puede intervenir de manera excepcional, ¿no? Parece ser que como que es una cuestión con arista,
depende de la situación a quién se le reconoce la prioridad para esa determinación, pero el tema es claro, debiera tenerla alguien en absoluto. Sí, por no Em, hablar, Maximiliano, de las situaciones en las que hay socioafectividad, ¿no? Lo que aquí llamamos familia de crianza. Allí, por ejemplo, este año, ahorita en 2023, sale una sentencia en la que la familia de origen había abandonado a la niña a los 3 años, la había entregado a una familia cualquiera, y a los 6 años, miren ustedes, pasaron 3 años, a los 6 años, la familia de crianza dice, bueno, no, necesitamos afiliarlas a educación, a salud, y uno se pregunta, ¿y qué pasó en esos otros 3 años? ¿Y qué pasó en los 3 años anteriores? ¿No? Y llega la noticia a la autoridad administrativa, y la autoridad administrativa abre proceso administrativo de restablecimiento de derechos, declaran la adoptabilidad de la niña, y todo el debate judicial se da en torno a el rol respecto de esta familia de crianza. Hoy por hoy se están reconociendo una serie de derechos, nosotros todavía no podemos determinar con qué efectos, incluso hubo un proyecto de ley que no llegó a buen término, en el que se hablaba también de la existencia de esta familia de crianza. Entonces, mira, Maximiliano, que además allí, en esos contextos donde estamos reconociendo que hay unos actores que actúan con solidaridad y con interés de darle una garantía de derechos a los niños y niñas, también tienen derechos. Pero ¿y entonces cómo resolvemos los conflictos entre familia de origen o familia biológica y familia de crianza? En Colombia casi siempre se ha resuelto a favor de la familia de crianza, ¿no? Pero digamos que eso, por ejemplo, no encajaría muy bien allá con la lógica de quienes determinan son los padres, ¿no? Yo suelo agregar que uno de los mayores problemas de la propuesta en ese punto, en el artículo 12, es el no reconocimiento de la autonomía progresiva. Entonces, es hacer absoluta prioridad de los padres en la determinación del interés superior del niño, sin reconocer que este niño va desarrollándose, adquiriendo capacidades, y de acuerdo a su etapa de desarrollo va a poder decidir o no, o determinar él mismo cuál sería su interés superior frente a una determinada decisión. Entonces, eso es lo más complejo, y eso es contraconvención en definitiva. Importante eso, porque bueno, no necesariamente en este círculo, pero siempre se habla tanto del interés superior del niño. Yo diría que en los últimos años es innegable que el reconocimiento de la autonomía progresiva se ha planteado como uno de los principios más importantes en el derecho de familia y en particular de la protección de infancia. Yo creo que queda mucho ahí por entender, porque como muy bien decía la profesora Rueda, somos una sociedad absurdamente adultocéntrica, entonces como que nos cuesta entender el concepto de que los niños puedan decidir. Bien, entonces si es que nadie más tiene preguntas, si es que no hay más preguntas que quieran formular, vamos cerrando esta sesión, este conversatorio. Yo quiero aprovechar de agradecer nuevamente a las y los expositores y al público asistente por participar en esta importante instancia. Para mí ha sido un gusto y un honor poder cumplir con el humilde rol de moderador. Así que, habiendo dicho eso, les deseo a todos, todas, muy, muy buenas tardes. Muchas gracias por la participación de nuevo. Y les recuerdo que vayamos todos a votar este domingo para hacer valer nuestra voz. Eh, nada más que decir del proceso. Simplemente que vayamos a hacer valer nuestra voz. Chao, muchas gracias a todos y todas. Muchas Muchas gracias. gracias y buenas tardes. Hasta luego.